Hoy nuevamente llegamos al Museo de la Transportación del Parque de las Ciencias para seguir conociendo las curiosidades de Porsche y uno muy especial. Saludo, ¿Cómo Mario. estamos? Ya tú sabes, mi amor, aquí estamos nuevamente listos para otra exhibición más con el público que ha pegado muy bien y esta vez pues tenemos unos carritos aquí muy especiales. No, y lo que me encanta es que vamos a la raíz de Porsche, donde prácticamente todo comenzó hoy. Hoy lo vamos a conocer. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que aquí tenemos un automóvil que hizo historia en Europa, en las pistas de circuito, que Porsche logró sacarlo al mercado para poder mercadearlo en el 1948. Y entonces, pues ahí es que nace verdadero Porsche y el conocimiento adquirido para poderlo mercadear. Y aquí en Estados Unidos fue con este auto marcó la historia porque fue el que prácticamente le abrió las puertas a Porsche para que pudiese darse a conocer en el mercado de los Estados Unidos. Así que es algo muy interesante como este fue el auto que abrió paso a lo que hoy conocemos aquí en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos como Porsche. ¿Y es tu color favorito? Estoy tan emocionada, sí, ese es mi color favorito y como tú sabes, es que yo lo he dicho tanto, ¿verdad? Sí. ¿Vamos para allá? ¿Lo vemos? Vamos para allá. Vamos para allá. Ya estamos en el interior de este modelo que a mí me tiene la mente volada, un Porsche 356 que hablábamos fuera de cámara que es impresionante y de hecho antes de entrar aquí ya dimos las especificaciones, pero ¿qué es lo que hace a este auto tan peculiar, Mario? Mira, aquí está la historia del desarrollo del Porsche en Europa, que ya había arrancado y Estados Unidos estaba observándolo y necesitaba que lo trajeran para allá porque iba a ser algo nuevo, algo totalmente deportivo, que ya había competido en Europa y ya tenía un nombre. Y ellos pues lo querían en Estados Unidos. Y Max Hoffman fue el que trajo, ¿verdad? Trajo este modelo a los Estados Unidos y lo convirtió en lo que hoy día conocemos como Porsche. Él fue el importador, el que le dio tanta y tanta fama a Porsche. Yo te diría que fue el que se aprovechó de ya la historia de este vehículo en Europa y dijo, hay que llevarlo para Estados Unidos porque no tenían un prototipo como este en Estados Unidos, en el mercado, donde siendo un carro totalmente deportivo iba a gustar y era un carro de un costo bien bajito. Que se estaba vendiendo por debajo de los $3,000, que eso es algo impresionante, ¿verdad? Para esa época es algo bien curioso. Veamos las especificaciones del auto. Mira, aquí veo que tiene el parabrisas como que más cortito. Más cortito, porque los que enviaron a Estados Unidos fue que era capota dura y los cortaron para lograr ser lo más barato porque convertible de por sí era más caro. Y entonces pues lo hicieron específicamente para llenar ese espacio en Estados Unidos, que fue en Nueva York donde hizo su debut. Y entonces otro dato curioso es que este auto en particular, pues como pueden ver, pues no tiene sus ventanas porque es completamente convertible, así que las puertas son bastante sencillas, no estamos viendo que tiene tantos features ¿verdad? En ese tiempo se utilizaba como que mucho lujo, tecnología. Pues para aclararte ese detalle de los cristales, sí, en Europa tenía cristales porque era un poquito más alta la capota, pero al hacerle el cambio para venderse en Estados Unidos y venderlo como un auto deportivo a un precio accesible, pues eliminaron el costo de la ventana en el cristal, aparte de que no venía con capota. Y al no tener capota, pues no hacía falta nada más. Te ibas a mojar, sí, pero andabas en un carro prácticamente de la era deportivo, que era lo que todo el mundo estaba buscando. Y este particular en el que estamos es un tributo 1600 cc, ¿verdad? Un Super 1600. Sí, eso es así. Este carro está certificado aquí en Puerto Rico y creo que no hay otro como este. Son muy poquitos los originales que se elaboraron, cerca de como 4,000 aproximadamente, pero los que se desarrollaron. Y entonces, pues esos autos, imagínense ustedes, estaban valorados en miles y miles y
miles y miles de dólares, ¿verdad? Están Pues, bien caros. Lo que pasa es que no hay mucho de ello porque estos autos se fabricaron con unas especificaciones para correr en pistas de circuito, no en la calle. Porsche nunca hizo carros para correr en la calle. Los autos de ellos eran precisamente para circuito. Y entonces en los circuitos, pues ya tú sabes, los percances, los maltratos, pues, el tiempo, pues los lleva a otro nivel. Entonces el tributo tiene prácticamente todos los features que podría tener el auto en sí cuando salió en esa época, y está certificado como que es un tributo. Sí. Pero obviamente no te cuesta los miles de dólares que te cuesta aquel. Obviamente es un costo carísimo también, pero un poquito más accesible. Cuando se hace un autotributo, llevarlo al costo o la presentación que va a usarse prácticamente es usando todo lo que es correcto del modelo que se va a hacer. Porque hay otros por ahí que cuando tú levantas el bonete, pues no es, o cuando miras la suspensión tampoco es, o los interiores, o muchos detalles. Pero el tributo es llevarlo casi a la perfección de lo que era el auto cuando salió de fábrica. ¿Y cómo uno puede identificar de un tributo versus una réplica, digamos? Bueno, eso hay que dejárselo a los expertos para que entonces ellos puedan definir cuando ven el auto, lo evalúan, y eso es parte de lo que se hace cuando se evalúan los carros para subasta. Por ejemplo, cuando vamos a una subasta en Barry Jackson o Mecum, vemos cuando se dice tributo o réplica. Y ahí pues ya son dos cosas totalmente diferentes. ¿Es más costoso el tributo que la réplica? Sí, mucho más, porque el tributo es prácticamente lo que era el automóvil originalmente. Este auto vino en este color de forma original y con los straps. Sí, este modelo en particular, porque este es del 56. Y en 1956 usaban eso, no solo estos carros, los Jaguar, los MG y los Fiat en Europa. Y me encanta porque a pesar de que este es un auto pues, alemán, se hizo muy popular en los Estados Unidos cuando Max Hoffman lo trajo, enamoró a medio mundo, empezó a venderlo por menos de 3,000 pesitos y se empezó, ¿verdad?, a regar la fiebre. Pero se hizo aún más popular cuando, ¿verdad?, también James Dean tenía otro muy similar a este, no era Speedster, era Spider, ¿verdad? Era un modelo Spider, sí. Es casi lo mismo que este vehículo, sale de la misma producción, lo que pasa es que aquel viene para correr en circuito. El fallo de ese actor fue que lo usó para la calle y ya pues como que abusó un poco de las condiciones de lo que era la calle, y lamentablemente sabemos que falleció en un accidente en ese mismo vehículo. Un artista que iba camino hacia el triunfo haciendo películas, creo que llegó a hacer 2, iba a mitad de la tercera cuando falleció en un accidente en ese automóvil. Que el color era gris, parecía la carretera, el que se lo encontró de frente y se lo lleva enredado, pues el mecánico que andaba con él logró sobrevivir y fue quien, con toda la velocidad que iba y por dónde iba, cuando bajó en esa carretera, que se conectó de frente con un vehículo americano que lo viró al revés, y fue triste ese desenlace. Y yo creo que eso fue algo de lo que catapultó también a Porsche, ¿verdad? Porque a raíz de esa tragedia, pues la gente empezó a buscar, espérate, déjame ver qué carro era en los periódicos, en las revistas, y obviamente pues ese auto rompió ventas. Sí. En ese año, y lamentablemente, ¿verdad? Digo lamentablemente porque, ¿verdad?, es una tragedia lo que sucedió, pero pues fue lo que le abrió puertas también a que se hiciera mucho más popular el Spider y también el Speedster. En términos de mecánica, de transmisión y de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la rapidez, la velocidad, este auto también rompió parámetros. Sí, en aquel entonces, sí. Acuérdate que era más el look que otra cosa. Si tú querías velocidad alta, no de arranque, porque de arranque ellos eran normal y cualquier mozo car americano los dejaba en la luz, no se los llevaban. Pero el Lux era un carro compacto, deportivo, ideal para pistas de circuito, y entonces estos mismos pues los ponían a competir, y todo se quedó el apodo del estilo, porque son bien parecidos, confundiendo uno con el otro. Y me encanta también porque son familia de los Volkswagen, así que ustedes saben la historia de Volkswagen y Porsche, son básicamente hermanitos separados al nacer, así que está bien interesante la aerodinámica que tiene la carrocería, ¿verdad? No, y vamos a ver aquí en este museo otros automóviles de la familia Porsche donde los cambios son, wow, del cielo a la tierra,
Tenemos de todos los modelos, todos los años y diferentes estilos, y vamos a estar hablando durante todo este mes en el fabuloso programa de Loco con los Autos, donde vamos a estar haciendo hincapié en toda la historia de esta fabulosa línea de Porsche que se comparte en Estados Unidos y fuera de Europa. Y el motor, cuando salió allá para los años 40, era de 4 cilindros y luego fue a 6. Eso fue así, 4 cilindros fueron los primeros que se hicieron en este estilo de carrocería. Este auto nace oficialmente en el 1948, pero ya había prototipos, ya había experimentos, ya había estado en algunas pistas de circuito en Europa, porque no era lo que tenemos hoy en día. Los medios eran muy diferentes y para darse a conocer cualquier marca de carro, donde tenían que ir a las pistas de circuito. Y en Europa pues le dio fama a ese concepto, y con estos carros pues lo lograron porque eran bien estables. Y ok, este venía 1500, venía 1600, también venía el pre-A, venía el A, o sea que venía como que con diferentes features dependiendo del presupuesto, supongo yo, ¿verdad? Sí, por ahí todo lo que me estás mencionando son los motores. La carrocería se quedaba igual y cambiaban los motores y un poco la suspensión. Sí, pero no todo el mundo podía pagar el mismo motor. Es cuando tú vas a comprarte, tú sabes, las marcas hoy día muy reconocidas. Yo quiero un motor que sea más económico, me cuesta tanto, versus un motor más rápido, me cuesta tanto. Tú sabes, no todo el mundo tiene un chavito, un cachimiro. Pero eso es en esta era, pero en esa era, estamos hablando del siglo XIX, los costos eran los mismos. Eran low, eran bien baratos. Pero no importando la categoría, y era lo mismo. Era más o menos, porque la diferencia de una pieza o un motor fluía entre cientos de dólares a hoy en día que fluyen miles de dólares, pues es muy diferente. Si mira a ver si te acuerdas el costo que se mercadeó este automóvil en Estados Unidos. ¿3,000? ¿En qué año? Allá para el 54. Pues eso era caro, en el 54 era caro. Bueno, imagínate un motor sin pistones, sin biela, sin cigüeñal tradicional, un motor, 4 contrincantes y ninguno pudo. Hubo un quinto que subió al ring, pero nunca tuvo la oportunidad de pelear. Solamente hubo un ganador, fue el quinto contrincante. Hablamos de marcas de carro versus un motor. Para el curioso. Y estamos hablando del motor rotativo. Tenemos que darle amor y cariño al motor rotativo. Felix Wankel fue quien lo inventó. Pero ya hemos hablado de Felix Wankel, hablemos de las marcas que trataron y que no pudieron. NSU, en 1957, en Motor Weekend, presenta el primer prototipo funcional. La idea era un rotor triangular que gira dentro de una cámara en forma de óvalo. NSU nos los trajo con el RO80 en el 1967. Fue el primer sedán Wankel de producción. Ganó Car of the Year en Europa en el 68. Pero los sellos del motor, los Apex Seal, se desgastaban entre las 30.000 a 50.000 millas. No pudo. Automáticamente reputación destruida. NSU quebró, la compró Audi, Volkswagen. Primer contrincante, NSU. Segundo contrincante, Citroën, con el GS Virotor, si así es que se dice.
en 1973, el mismo error. Encima de eso, llegó justo cuando explotó la crisis del petróleo en el 73 y Citroën vendió 847 unidades, después trató de recogerlos para destruirlos. O sea que casi todos desaparecieron, de estos no vamos a conseguir prácticamente ninguno. Segundo contrincante, derrotado. Próximo contrincante, Mercedes-Benz con el C111 del 69 al 70. Hizo prototipo con motor Winkel de 4 rotores, 350 caballos de fuerza, diseño Goodwin, es como le llaman. Mercedes hizo 4 prototipos que después decidió no sacar porque el motor rotativo no era confiable, así que nunca lo lanzó. Hoy los C111 valen millones encerrados en museos. Tercer contrincante, derrotado. Cuarto contrincante, General Motors. Lo quería sacar en el Vega, en el Chevy Vega, y en la Corvette con motor rotativo de 4 rotores. Todo lo que sucede es que General Motors paga 50 millones para usar, ¿verdad?, la patente, el permiso para usar el motor, y a ley de trabajar, de hacer prototipo y probar, no pudieron. Así que cuarto contrincante, derrotado. Hay un quinto que nunca subió a la lona y es AMC, American Motors. Ellos le iban a pagar o le pagaron a General Motors permiso para usarlo para un pace car que estaban trabajando para las carreras. Se cayó el negocio, el trato de General Motors, por ende no pudo darse con AMC. Así que cuatro contrincantes que no pudieron. ¿Quién sí pudo con el motor rotativo? Mazda. Y es que Mazda desde el 67 hasta el 2012 licenció el Wankel en el 61. Nadie esperara que durara, pero con el Cosmosport 110S en el 67, por primera vez, primer Mazda rotativo. El equipo japonés se obsesionó con resolver lo que NS1 no pudo: los sellos. Décadas de iteración, de trabajar, materiales nuevos, nueva geometría, aceite mezclado con la mezcla de combustión, y lo lograron. Aún así sufrían un poco, pero era mucho más productivo y mucho más funcional que lo que trataron de hacer las otras demás marcas. Ahora, no es el Cosmos el que lo pegó hasta más no poder, es la línea RX, RX2, RX3, el 7 y el 8. El RX7 FD Twin Turbo, que fue del 92 al 2002, fue uno de los carros más icónicos que, by the way, es uno de los carros que aparecen en las películas primeras y originales de Fast and the Furious, de los competidores, de los héroes, ¿no? Y dieron un palo súper bueno. Al día de hoy todavía se usan, están corriendo en la pista porque el motor tiene mucho potencial. Es un motor mucho más pequeño, mucho más liviano, rinde lo suficiente para competir con pistones. Curioso que una marca japonesa pequeña hizo lo que Mercedes-Benz no podía. Mercedes tenía mucho más dinero, mucho más recursos, no tuvo la ambición y se quitó. Sin embargo, Mazda estuvo perfeccionándolo hasta que lo hizo trabajar. Ahora, ¿por qué murió? Okay, primero, la gasolina. El rotativo consume de 30 a 40% más que un motor de pistones de la misma capacidad y fuerza, ¿no? Así que ya por ende, número uno, es más caro correr en ese carro. Las emisiones de gases es imposible controlarlo y es una de las principales razones por las que los proyectos se detuvieron, porque a medida que seguimos pasando el tiempo, tomando conciencia del ambiente, la contaminación y todo eso, hay que tomar en cuenta las emisiones, todas estas cositas, y entonces el motor rotativo no cumple, es muy complicado, no hemos encontrado la manera de controlar las emisiones, así que no way, Jose. Otro detallito, el aceite. El rotativo quema más aceite intencionalmente para lubricar los sellos. 1 litro cada 5.000 kilómetros.
Y eso es normal de fábrica, no es que sea para la pista. Normal de fábrica, gasta aceite. Y el torque bajo tiene buenas revoluciones, puedes lograr gran velocidad, pero no tiene torque, no tiene fuerza. Así que es malo para el manejo diario. No es un carro cómodo en ese sentido. Los sellos siguen siendo un punto débil. El RX8 mal cuidado muere como a las 80.000 millas. Y tenemos carros de otras marcas con motores de pistones que han borrado millaje, como decimos. Así que en el 2012 Mazda descontinuó el RX8 y ahí murió. Así que lo mataron las emisiones, las regulaciones, los litros de aceite que necesitaba, pero también los fans porque sabían que no era práctico del todo. Pero hubo un comeback. 2023, Mazda sacó la MX-30 REV, 11 años después. Anunció el regreso del motor rotativo, pero con un giro. No es un carro de motor, es un carro eléctrico que tiene un motor rotativo para cargar la batería cuando se descarga. Esto es genial porque el motor rotativo es pequeño, no necesita estar dando 200.000 millas de revoluciones y vueltas y durar un montón, porque solo va a prender como un generador para cargar la batería. Así que sobrevivió, no con el uso principal que Wankel quiso, pero sigue vivo de alguna manera. Porque es importante esta historia, porque esto demuestra que no es el que más dinero tenga, sino el que se dedique, el que le apasione, el que quiera jugar, trabajar y verificar. Es un invento que lleva muchísimos años y no ha dejado de ser funcional. Así que, como siempre digo, esa tecnología de antes para mí es mucho mejor que la de ahora, porque aún hoy en día los carros siguen funcionando de la misma manera que se inventaron. Llegado a Bottles, Puerto Rico, el restaurante más exquisito de la zona metropolitana. Yo estoy en la localidad de Guaynabo, yo estoy en 2 localidades, así que usted tiene que visitarlas. Y como le anticipé con mi querido Mario, dentro de ese Speedster espectacular, tengo mucho hambre y les voy a dar una probadita a ustedes de lo que van a poder degustar esta noche, señores. Sí, porque esta noche el Parque de las Ciencias tiene una colaboración muy interesante con Bottles, donde completamente el museo se transforma en un restaurante ambulante. ¿Cómo es eso? Abimalet con nosotros, bienvenido. Hola, salud, bienvenida tú. Gracias. Abimalet es el encargado del restaurante y obviamente el que manda todas estas experiencias. Cuéntame, ¿qué es lo que la gente va a poder encontrar hoy por la noche? Te explico rapidito. Mira, como parte de la iniciativa que tenemos en conjunto con el Parque de las Ciencias, cada fin de mes, los sábados, específicamente el día de hoy y este fin de semana que está corriendo, la gente del Parque de la Ciencia tiene alrededor de más de 1.500 autos y sus dueños en forma de exposición. Pues nosotros decidimos llevar el restaurante al museo de la automovilística. O sea que la gente va a poder degustar los platos tal cual. Correcto, pero lo que sucede con esta dinámica es que vamos a estar vendiendo unos paquetes especiales. Especiales, correcto. Los paquetes van a tener un costo de $50. Está buenísimo por persona. Buenísimo. Claro, ahí tendrías que añadir pues lo que sería el tip y el impuesto, pero vas a poder degustar 4 platos principales del restaurante. 4 platos que vamos a estar comiendo alrededor de todos los autos, conversando con los dueños posiblemente. O sea que esto es algo bien interesante. ¿Qué tipo de platos vamos a tener allí?
Pues mira, aquí tenemos una pequeña muestra de lo que va a ser. Tenemos nuestro carpaccio, que es uno de los platos insignia del restaurante. La gente le encanta, lo busca y generalmente lo vas a ver mucho en Borders on Wheels. Me encanta. ¿Y lo podemos parear con qué? Pues este platito depende de cuál sea tu paladar y tu gusto, pero en mi caso yo lo parearía con un Cabernet. ¡Qué rico! Y entonces veo 2 platitos, también serían como acompañantes principales que tenemos. Claro, acá vas a ver lo que es el New York Steak y acá vamos a ver lo que es nuestra ensaladita Wild Berry Salad. Y para terminar esa noche, un toquecito dulce, nuestro crème brûlée. Dios mío, eso tiene mantecado, fruta, qué Señores, usted no se puede perder hoy por la noche esta experiencia divina. Todo el Parque de las Ciencias estará repleto de autos antiguos, autos clásicos, exóticos, hay de todo. Incluso me dijeron que tenían una colección exclusiva de Vespas que va a estar en diferentes puntos del parque. Así que si usted quiere ser parte de esta experiencia, entre al parquedelascienciaspr.com y ahí va a poder degustar los mejores platos de Boros, Puerto Rico. Y de hecho, el próximo fin de semana también tienen Bottles and Wheels ahí. Voy a estar yo con Abimelech, vamos a estar hablando por el micrófono, explicándolo a todos ustedes, los platos, los vinos y los autos, ¿verdad? Para que la gente como que vaya entrando en este mundo de los autos antiguos. ¿Y qué podemos esperar? Pues como las otras pasadas ediciones, como ya te estábamos comentando un poquito, cada vez estamos adueñándonos un poquito más y estamos creando una dinámica mucho mejor en Borders on Wheels. Por lo tanto, esperen una noche súper interesante donde van a poder ir todo tipo de personas. Amantes de los vinos, amantes de los vehículos, conocedores o no conocedores, ahí están invitados. O sea que usted no tiene que ser experto, simplemente tiene que llegar, tener voluntad de disfrutar y pasarla bien. Y de lo demás nos encargamos nosotros. Muy bien. Así que, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Yo me voy a quedar aquí degustando y disfrutando de todos estos platos, pero usted recuerde, hoy por la noche les esperamos en el Parque de las Ciencias con todas esas exquisiteces. Gracias, Abimelech. Un placer para mí siempre. ¡Bon appetit! Miren este clásico posguerra, un Chevrolet 1948, un modelo que está muy bien conservado, y hoy les vamos a explicar un poquito más con Don Vivian. Gracias por acompañarnos aquí en Locos con los Autos. Muchas gracias, es un placer. ¿Hace cuánto usted tiene este carrito? Desde el 2000, hace 26 años. ¡Wow! ¿Y qué fue lo que lo motivó a adquirirlo? Cuando yo era joven en Chicago, tenía 17 años y tuve uno de los mismos. Luego después, a cabo de muchos años que llegué a Puerto Rico, un compañero de trabajo, estábamos en una conversación sobre ese carro y él me dijo, yo sé dónde hay uno. Entonces me dijo, ¿quiere irlo a ver? Yo fui a verlo, que fue en Ceiba. Entonces él me dijo, este era del tío mío que falleció, que era un oficial de la policía. Entonces me dijeron, el carro está ahí haciendo nada, si lo quieres comprar, pues lo adquirí el carro. Pero estaba en cero, yonqueado, debajo de un árbol de mango. Lo compré, lo llevé en grúa a casa y poco a poco fui restaurándolo. Pero entonces usted me comentaba que esto no tenía nada, esto no tenía cloche, no tenía... Explíqueme eso. Exacto, no prendía, el cloche estaba malo, la transmisión estaba rota, las gomas estaban vacías. Y poco a poco lo fui restaurando. O sea que usted compró un cascarón. Exacto. Y poco a poco usted fue dándole vida con mucho amor, porque este carro se nota que usted le ha metido muchísimo amor y mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomó la restauración? Bueno, tomó mucho tiempo porque eso fue desde cero y después tuve que pintarlo y después lo volví y lo repinté. ¿Y el original era de este rojo? El original se supone que era charcoal gray, pero cuando yo lo compré ya tenía el color rojo y lo seguí pintando del mismo color. Pero es que me gusta porque se ve bien elegante, muy bonito. Sí. Yo creo que este carro del 48 para esa época era un modelo muy imponente, ¿verdad? Porque a pesar de que era accesible, pues mire, le daba el feeling de que uno andaba en un auto como si fuera de lujo, ¿verdad? Bien, sí, porque está precioso. Sí. Entonces, todo esto, ¿usted lo hizo usted mismo? Yo mismo, porque yo fui mecánico de equipo pesado. Mira para allá. Sí. ¿Y usted le hizo la mecánica, le hizo todo? La mecánica menos la pintura. La pintura la mandé a hacer.
Ok, entonces estos modelos, miren qué interesante, no es solamente un modelo, es una línea. Está el Flipmaster y el Stylemaster. El Flipmaster era el más lujoso, el más equipado, el que tenía todos los muñequitos, y el Steelmaster era el sencillo que tenía una apariencia elegante y bonita, pero mire, con todo lo básico para que fuese más accesible posguerra, porque veníamos de una situación económica bien difícil. ¿Y este cuál es? De esas dos líneas. Este es el Stylemaster. El Stylemaster. Ok, pues a mí me encantaría que usted me dé un recorrido por este carro porque esto está espectacular. Esto es ahora mismo una transmisión manual, de cambios manual. Era manual, ahora es automático. Uy, él vino original ¿con qué motor? Con un motor 216.5. Ok, o sea, 6 cilindros en línea. Ajá. Pero usted lo cambió. Lo cambié. ¿Por qué? Ahora tiene un 250 con transmisión 350. Uy, Peposo le dio fuerza para que pudiese coger y no tuviese muerte ahí. Mira para allá. ¿Y por qué hizo ese cambio? Porque se averió el motor y no tenía, no encontraba otro en el momento y tuve que comprar un Nova para hacer esos cambios. Ave María, si Don Viven está pasado, él hace de todo. Qué lujo poder conversar con usted. Muchas gracias. Sí. Es cierto que estos autos se utilizan mucho para restauraciones como Restomod y... Exacto, los usan así. ¿Verdad? Sí, los sí. ponen como que, los utilizan, ¿verdad? Sí. Para ponerlos como que con ese vibe. Es un dato bien curioso que la gente utiliza, ¿verdad? Para actualizar este tipo de vehículos. ¿Y usted de dónde? ¿De qué pueblo? Yo soy de aquí de Villa Fontana, Carolina. Mira para allá. Nací en Isabela, Puerto Rico, ¿Y se vino para acá? desde que tenía 2 años. Pero luego se fue para Estados Unidos. Exacto, y después luego regresé. Y regresó para Carolina. Exacto. Mira para allá, qué bonito. ¿Y este es el único auto que tiene? Sí, tengo otros, pero no son antiguos. No, este es el hobby de Don Sí, sí, Vivian, de exacto. 1948. ¿Y qué significa para usted este auto? Bueno, significa mucho porque como desde que yo tenía 17 años tuve uno y después por allá salí del carro, lo vendí. Entonces cuando vine a Puerto Rico conseguí y ha sido especial para mí. Y no lo vende No. por hasta nada ahora- del mundo. Hasta ahora no. Porque lo tiene, ¿verdad? En un Exacto. lugar muy especial en su corazón. Así que ha sido un verdadero honor poder Ok. hablar con usted. Es un lujo. Igual, y ha sido un placer. Igualmente. Sí, sí, sí. Nosotros continuamos con más de Locos con los Autos. El motor que mueve hoy el 40% del transporte de carga del mundo lo inventó el hombre que desapareció en alta mar en 1913 y que nunca se supo qué pasó. Hablamos de Rudolf Diesel. Nació en 1858, desapareció, mejor dicho, en 1913. No desapareció, lo encontraron, pero más ahorita vamos a hablar de eso, porque su cuerpo apareció flotando en el Mar del Norte días después. Y hasta hoy nadie sabe lo que sucedió, si se suicidó o lo asesinaron o ambas cosas. Su nombre era Rudolf Diesel y esta es su historia. Rudolf Christian Karl Diesel nació en París de 1858, hijo de inmigrantes alemanes. Su papá trabajaba el cuero, ¿okay? Piezas de cuero, carteras, ese tipo de cuero. Su infancia entre París, Londres y Augsburgo. Y hablaba 3 idiomas con fluidez desde los 12 años.
En 1870, cuando estalla la guerra franco-prusiana, la familia es expulsada de Francia por ser alemanes. Termina viviendo solo con un tío en Augsburgo. Estudió ingeniería en la Politécnica de Múnich y se graduó con las notas más altas en la historia de la escuela hasta ese momento. Su mentor fue Carl von Linné, el inventor del refrigerador moderno. Eso es clave. Diesel aprendió termodinámica del hombre que dominaba el calor y el frío industrial. En esa época los motores de vapor desperdiciaban más del 90% de la energía que producían en forma de calor. Diesel se obsesionó con un concepto teórico, el ciclo de Carnot, el motor perfecto en física. Su ideal era radical, comprimir el aire tanto que se calentara solo y entonces inyectar combustible que se encendiera por la propia temperatura del aire sin burbuja, sin chispa y sin nada. Y eso es lo que hoy llamamos ignición por compresión. Esa es la diferencia entre un motor de gasolina y un motor diésel. La gasolina necesita una chispa. El diésel se prende solo por la presión que ejerce ahí dentro. Ahora, la invención, 1892 a 1899, y casi muere en el intento. Patenta el concepto en 1892. ¿Okay? Construye el primer prototipo en 1893 en las fábricas de MAN. Sí, la misma MAN de los camiones de hoy. El primer prototipo explotó casi matándolo, estuvo hospitalizado meses. Un detallito poco contado, el primer combustible que probó fue polvo de carbón, que no funcionó, o sea, atascaba todo, se trancaba todo. Así que lo cambió por el petróleo refinado y siguió intentando. En 1897 presenta el primer motor diésel funcional exitoso. 25 caballos de fuerza, 26% de eficiencia térmica. Y los mejores motores de vapor de ese momento llegaban solo al 10%. Son 26 es mucho más el doble de eficiente que cualquier cosa existente en ese momento. Otro dato que casi nadie sabe, Diesel inventó el biocombustible. En la explosión universal de París de 1900, Diesel exhibió su motor funcionando con aceite de maní. Ganó el gran premio de la exposición. Una frase suya documentada: el uso de aceites vegetales como combustible puede parecer insignificante hoy, pero con el tiempo se volverá tan importante como el petróleo. Diesel imaginó el biodiesel un siglo antes de que existiera la palabra. Su visión social, liberar los pequeños agricultores y artesanos para que no dependieran de grandes monopolios del carbón y el petróleo. Cada granjero podía generar su propio combustible con sus cosechas. Genio. Pero aquí es donde entra un poco de teoría, ¿no? Las conspiraciones. Pero eso es ahorita. ¿Por qué el motor diésel cambió el mundo? Pues los barcos a partir de 1903 a 1910, los barcos transatlánticos empezaron a cambiar el vapor por diésel. Más eficiencia, menos carbón, menos tripulación de caldera. Porque recuerden que en esa época, para poder moverlos, es como el tren. Recuerdan que los trenes se les echa carbón para que siga. Los barcos eran igual. Al tener un motor diésel, menos tripulantes cargando carbón porque es un motor de combustible. Los submarinos, el diésel hizo viable los U-boats alemanes en la Primera Guerra Mundial. Sin diésel no hay guerra submarina moderna. Porque obviamente, si fuera que tenemos que meter esos submarinos bajo el agua y echar fuego para crear vapor y presión, no funciona debajo del agua. Los trenes, las locomotoras, a partir de los años 20, las locomotoras diésel eléctricas empezaron a reemplazar el vapor por todo el mundo. Trabajo pesado de tractores, maquinaria de construcción, generadores eléctricos, todo lo que necesita torque sostenido por horas corre con diésel. Los camiones, casi el 100% de los camiones de carga pesada del mundo son diésel hasta el día de hoy. Y los autos llegaron tarde. El primer carro de pasajeros con motor diésel fue el Mercedes-Benz
260D en el 36, 23 años después de la muerte de Diesel. Mercedes-Benz construyó solo 1.967 unidades del 260D entre el 36 y el 40. Tenía 45 caballos de fuerza y consumía la mitad de lo que un carro de gasolina equivalente consumía, pero costaba un dineral. El diésel en autos no se popularizó realmente hasta los 70 con la crisis del petróleo. Los europeos lo adaptaron en masa por la eficiencia. En Estados Unidos nunca pegó igual. En Europa, hasta hace 10 años, más del 50% de los carros nuevos eran diésel. Pero en el 2015 explota el escándalo Dieselgate. Volkswagen estaba programando carros para hacer trampa en las pruebas de emisiones. Así que el resultado fue que Europa empieza a matar el diésel en los autos de pasajeros. Ciudades como París, Madrid, Londres ya están prohibiendo carros diésel viejos del centro urbano. Pero el camión, el barco, el tren o locomotora, el tractor, todo eso sigue siendo diésel y va a seguir siéndolo por muchas décadas. Don Mario o Mario. Mario. Miren, estamos en la biblioteca con nuestro bibliotecario Mario Guzmán. Hola de nuevo. Aquí estamos, aprovechando, ¿verdad? Óyeme. Que ha sido, oye, toda la semana ha sido caliente. Este verano parece que nos ha atacado fuerte calor. con eventos, actividades, presentaciones. Tanto evento como calor. Wow, sí, la temperatura está caliente y los eventos también. Eventos. Hay una de eventos este fin de semana. Sí. Corriendo, el Parque de la Ciencia. Hay muchos eventos. ¿Verdad? Que son tantos. Yo tengo una lista de todos los eventos. Y todo el mundo le dio con reunirse. Sí, tenemos que empezar a organizarnos en Puerto Rico para darnos espacio a todo y no ir toda la vez, pero Exactamente. eso lo vamos a ir trabajando poco a poco, ¿verdad? Y para que Sí. los chicos Vamos a empezar a compartir luego todos los eventos alrededor de la isla para que la gente sepa dónde ir a ver carros y en qué áreas están y dónde se esconden algunos. Sí. La gente me dice, pero hay tantos carros en Puerto Rico. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Hay más de 12,000 coleccionistas en Puerto Sí. Rico, de los cuales, ponle algunos 6 o 7,000, están guardados. Y la gente dice que es imposible. Sí, están guardados. No salen de sus casas, de sus garajes, de su hangar, porque a ese nivel estamos. Y la gente los guarda. ¿Por qué razón tú no sacas el carro? Mira, es que hay tantos y tantos eventos, hay muchas razones por las cuales mucha Claro. gente, muchos son proyectos de por vida, como le digo yo, porque yo veía un programa, Overhaul en Estados Unidos, donde en una semana presentaban que cogían un carro de la nada y lo hacían, claro, se cogían 7, 8 meses, pero no pasaban del año tampoco, pero lo presentaban como en 7 días, que lo trabajaban para un programa de 1 hora en televisión. Y yo llegué a conocer personalmente, llegué a ver varias actividades de ellos y me entusiasmé a tal nivel de que fui con Chef Bus y pude conectarme con él y me explicó, cuando ellos cogen el auto que van a sobresalir con él, llaman a la persona, ven el carro a veces está yonqueado, el carro está sin hacer nada, 3 o 4 años, hasta el motor está trancado. Y entonces ellos empiezan a hablar con la persona pone su granito, que es dinero para las piezas, ellos no le cobran el montaje, la labor, y llevarlo otra vez a la luz pública. Y entonces hacen hasta un contrato de que tú no vendas ese carro en el próximo año por la inversión de parte de ellos, para que entonces ese carro se exhiba y después se puede vender. Que eso, había un programa de los jóvenes, Spin My Ride, donde le ponían los carros bien Spin My locos. Ride, sí. Bien.
Pero entonces sí hay un contrato, no es que te cogí el carro y te lo arreglé. No, es con un contratito Hay un muy serio. convenio, sí, lo vamos a arreglar, pero hay una inversión de parte tuya, hay un compromiso para exhibiciones, para promociones, para otras cosas que hay que cumplir. No es, uno ve el programa y dice, ojalá cojan el mío y me Sí, lo que arreglen. cojan el mío, que me escogieron. No, No, te no es así. escogen, pero tú vas a aportar también, no es Claro. que te lo van a... Mira, una Sí, separación de esa... usualmente hay situaciones donde dicen, este carro quedó muy brutal, tú no vas a pagar nada, pero no puedes venderlo en 10 años porque te lo vamos a pedir para promoción, Sí. para autoshows, y durante ese tiempo no tienes carro. Oh, y le dan dinero y le pagan el hotel. Bueno, yo conocí Sí. una señora que fue maestra. Digo la conocí porque la vi en un museo. Ajá. Y tuve el honor de felicitarla, que el grupito que estaba allí, y ella fue la que compró el primer Mustang convertible en Estados Unidos. Y entonces pues ya la conocí de abuela, todavía tiene ese auto, pero fueron tan inteligentes de que la Ford se lo salió a comprar, le ofreció hasta uno nuevo. Y ella dijo, no, yo me quedo con él. Y siguieron negociando con ella y el carro estaba ya guardado. Hacía 15 años que ella se había casado y se Wow. olvidó del carro y el carro estaba tirado en un sitio. Y fueron y lo buscaron, se lo llevaron para la Ford. Allá estuvieron 1 año y medio restaurando el auto porque era en la Ford. Entonces le ofrecieron a ella pagarle el hotel a ella y a su familia donde quiera que se hiciera la presentación del automóvil. Hay historias lindas. Y entonces, pues mira, eso es fabuloso. Y al Sí. día de hoy, ese contrato todavía está. Mientras ella esté viva, van a seguir llamándola para eventos especiales, para aniversario de la Ford. Y ese carro Pero ha es que estado en todos los estados. El número 1. Sí, carro precioso. Es que, y se dan esos casos Se con dan, las se marcas, dan. ¿no? Igual que el caso de los prototipos que mandaron a decomisar, pero uno se quedó escondido en un garaje. Estás hablando del Pontiac. ¡Ay, Dios mío! Ay, yo lo tengo por ahí, yo creo que te lo llegué Pero a no enseñar. empecemos, Está por ahí. que prometimos adentrarnos en curiosidades y cositas importantes de Porsche, Sí, que es el sí, tema de este sí. mes. Es el tema de este Sí, mes. vamos a tocar distintas cosas y Ok. cómo Porsche se entrelaza con otras marcas también en Sí. algunos casos. Y eso nos va a traer primera pieza de información o curiosidad. Estuve investigando porque siempre me he estado curioso. Los Porsche hasta cierto punto se conocen por modelo. Eso no, o sea, era común en la época. Tenemos modelos Ford y Chevrolet que tienen un número como tal, o no tienen modelo. Es un Chevrolet del 50 y pico o del 40 y pico, pero Bueno, en Europa eran más los números. Y no Entonces- solo en la Porsche, en la mayoría de las marcas de automóviles y más la línea deportivo. Pero en Estados Unidos se enfocaba más en el nombre. un nombre. Sí, un nombre. Porsche, los modelos son 914, 550, 356, 912, 911. 954. Y estuve investigando y es porque ese es el nombre, el número del proyecto. Del proyecto, porque así los clasificaron como proyecto.